tardes, hermanos. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver varios textos de las Escrituras. En Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a leerlo otra vez. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gracias. Hasta acá nada más. Cuando generalmente las personas se convierten, ese primer periodo de la vida cristiana por lo general es un periodo lleno de novedades, ¿verdad? Va descubriendo una cantidad de cosas, se siente muy contento, viene a las reuniones y ve a los hermanos y los ve todos perfectos. No encuentra ningún defecto en ningún hermano, está feliz. Quiere compartir cosas. Muchas personas tienen muchas cosas para contar, para preguntar, para aprender, y entonces la persona está allí en un periodo como de luna de miel, ¿verdad? Está recién convertida, entonces todo es nuevo, todo lo que le dicen es importante. Luego pasa el tiempo. Va pasando el tiempo, van pasando una serie de cosas, y esta persona que ha recibido a Cristo como Salvador descubre que tiene el mismo poder para pecar que tenía antes de convertirse, ¿verdad? Y entonces, bueno, es una cosa que impacta y pone triste. Hay momentos en la vida del creyente en que parece que la fe se debilita y los creyentes pueden llegar a dudar de su salvación personal. Una vez hablando con un misionero, uno de los misioneros que el Señor trajo a nuestro país, que ya está en la presencia del Señor, era el señor Percival Hamilton, era un médico. Fue oficial del ejército de Bolivia durante la guerra que tuvieron Paraguay y Bolivia. Él fue oficial, era un médico y participó como médico en la guerra. Él curaba a los heridos y predicó el Evangelio. Y es un hermano a quien el Señor utilizó abriendo muchas iglesias en nuestro país. Y una vez, cuando él ya era ancianito, tenía muchos años, unos pocos años antes de que él partiera a la presencia del Señor, dos jóvenes, estoy hablando de hace más de 30 años atrás, dos jóvenes fuimos a la casa de él a hacerle preguntas y surgieron una serie de temas, y él dijo así, dice: yo me convertí 7 veces. Y nosotros quedamos mirándolo. Y él se sonreía y dijo: no, dice, no estoy diciendo ninguna herejía, dice. Yo les voy a explicar qué pasó. Entonces dice, una vez yo tenía menos de 10 años y entonces yo había recibido al Señor. Pero un día me entró dudas, una gran duda. ¿Soy yo salvo? Y entonces yo dije, voy a preguntarle a mi papá. Y entonces yo fui a la habitación de mis padres, estaba cerrada con llave. Pero yo era de madrugada, y yo tenía que preguntar, tenía que ir y preguntar, porque no podía estar tranquilo. Entonces las habitaciones estaban una al lado de otra y había un balcón. Entonces yo salí a mi balcón y me pasé al balcón de mis padres y me metí en la habitación de mis padres, estaban durmiendo. Entonces yo lo desperté a mi padre y le dije: yo tengo dudas de que soy
salvo. Entonces mi padre me dijo, bueno, si usted tiene dudas, ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces volví a saltar el balcón, me fui a mi cama, me arrodillé y dije, Señor, si no soy salvo, te pido que me salves ahora. Pasó el tiempo, tenía más de 12 años y estaban en Londres. Estaban allí, el padre había ido a Londres a visitar algunas iglesias allí, hace ya en la primera mitad del siglo XX. Entonces estaban en Londres y le entró las dudas otra vez. Y estaba de visita en la casa de unos creyentes, había unos misioneros, el esposo y la esposa estaban allí. Y yo tenía dudas y fui a hablar con la esposa del misionero. Y le dije, tengo dudas. Entonces la esposa del misionero dijo, bueno, no importa. Ella me acompañó otra vez, fuimos a mi habitación y oramos. ¿Verdad? Y ella me dijo, hay que orar al Señor. Dice, eso me pasó varias veces. Ahora, no es que yo me convertí 7 veces. No se trata de eso. Se trata de que hay veces que la fe se puede debilitar o el creyente puede pasar por circunstancias tales en donde la persona se mira al espejo y se pregunta, ¿soy yo salvo? ¿Soy salvo? Esas dudas pueden venir. Ustedes saben que en las Escrituras se muestran varias formas en que el diablo tiene de atacar a los creyentes. Una de ellas se habla de dardos de fuego. Y se dice que la forma de hacer frente a esos ataques es con el escudo de la fe. Ahora, los dardos de fuego eran flechas que tenían fuego en la punta. Era una de las armas que se utilizaba en esa época para atacar a distancia. Si ustedes, Flavio Josefo cuenta que en las guerras antiguas, miles y miles de flecheros tiraban a la vez y dice que eran nubes de flechas que oscurecían el sol. Entonces el apóstol Pablo ve al creyente como bajo el ataque de una lluvia de flechas. Ahora, estos ataques son hechos a distancia y es el diablo quien lo hace. Él lo que busca es meter una idea en la mente del creyente. Dejar metido allí como un dardo de fuego una idea que va trabajando. Puede meter dudas. Puede meter rencores, puede meter rivalidad, puede meter amarguras, miles de cosas. Él sabe y él está atento al proceso que nosotros tenemos aquí. El diablo es una persona muy astuta, es muy inteligente, tiene muchos siglos de tratar con los seres humanos. Él hizo caer a Adán, hizo caer a David, él tiene mucha experiencia y nos conoce bien. Y él sabe lo que puede hacer una duda metida en nuestra mente. Él sabe eso. Y entonces él está actuando como si disparara miles de flechas, una lluvia de flechas. Así ve el apóstol Pablo a los creyentes bajo el ataque de miles de flechas. Y él entonces se sirve de esas cosas. Pero él dice eso. Puede ser detenido por el escudo de la fe. Voy a decirles, yo serví a mi país en la Marina de mi país y estuve en las Islas Malvinas durante la Guerra del Atlántico Sur. Y vi cosas que nunca esperaba ver. Así que tiro va, tiro viene, el que cayó, cayó. Y entonces vi personas muertas y me di cuenta que yo podía también morir. Ahora yo estaba en un lugar donde no tenía nadie conmigo. Nadie era creyente. Nadie. Lo único que tenía era la Biblia. Nada más. No estaban mis padres ni mis hermanos en la fe, nada. Y entonces yo me seguía a hacer esa pregunta. Yo estaba bautizado. Yo tomaba la palabra. Colaboraba en la iglesia donde estaba en esa época, pero las dudas vinieron. Y yo me hice la gran pregunta,
yo soy salvo. ¿Qué pasa si si yo muero? ¿Dónde va mi alma? ¿Yo soy salvo? Entonces recibimos cosas, y uno de los paquetes que me entregaron, que recibimos, traía el Evangelio de Juan impreso como si fuera un diario, con letras azules. Yo tenía mi Biblia, pero no la leía. No la leía. Entonces yo abrí ese paquete y me encontré con el Evangelio de Juan, y empecé a leer el Evangelio, y me encontré con este texto. Entonces yo me hice la pregunta. En primer lugar, el Señor Jesucristo dice: de cierto, de cierto. Una de las características del Evangelio de Juan es que muchas veces el Señor usa esta fórmula: de cierto, de cierto. Repite esto. Lo dice 2 veces. Él está recalcando de antemano alguna verdad que Él va a enunciar. Quiere llamarnos la atención sobre eso, y por lo tanto Él lo repite. ¿Qué es lo que dice? El que cree en mí. Entonces yo me hice la pregunta: ¿yo creo en Cristo? Y me empecé a mirar a mí mismo y me dije: sí, yo creo en Cristo. Yo creo. Tal vez es una fe pequeñita, tal vez es una fe muy ignorante, tal vez es una fe muy debilitada, pero yo creo en Cristo. Yo creo en Él. Ahora, no hay ningún texto en toda la Biblia que diga que para ser salvo hay que sentirse salvo. No hay ni uno solo. Dice: hay que creer. Nosotros los latinos exteriorizamos muchos nuestros sentimientos, y muchas veces tomamos decisiones en base a nuestros sentimientos, y debemos tener cuidado con eso, porque los sentimientos no son una base segura para nuestra salvación, porque hoy nos sentimos salvos y mañana ya no nos sentimos salvos. Hoy tengo ganas de ir a la reunión, tengo una cantidad de alegría, y el domingo que viene ya no tengo eso y no tengo ganas de ir a la reunión. En ningún lugar de las Escrituras se enseña que la base de la salvación son los sentimientos, ni siquiera el corazón. Porque ¿qué es lo que dice el corazón? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El mismo David oraba a Dios y decía: ve si hay en mí camino de perversidad. Porque él mismo desconocía lo que había en su corazón. Él lo desconocía. Podía haber cosas que él ignoraba y que si seguían obrando lo iban a desviar, pero él ignoraba eso. De manera entonces que nosotros no siempre tenemos el dominio de nuestros sentimientos. No siempre todo lo que suponemos que sentimos es bueno. No es cierto. No es así. Yo no soy salvo porque me siento salvo. No es así. De ninguna manera. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Una vez un señor muy educado, un hombre muy culto de su época, en la segunda mitad del siglo XIX fue a verlo a Spurgeon. Bueno, los mensajes de Spurgeon se publicaban en el diario en Londres. Y este hombre empezó a leer los mensajes en el diario y dijo: voy a escuchar a este predicador. Y lo escuchó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y recibió a Cristo. Pero un día pidió hablar con Spurgeon y le dijo: mire, dice, tengo que decirle algo. Yo no siento nada. Y Spurgeon le dijo: bueno, no hay un solo texto en las Escrituras que diga que para ser salvo usted tiene que sentirse salvo. Lo que dice es que tiene que creer. ¿Usted cree? Sí, claro que creo. Creo de todo corazón. Pero no era un hombre muy demostrativo. La Escritura dice: el que cree, hermanos. El que cree.
Nosotros somos personas que nos dejamos llevar por los vaivenes de nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos nos pueden engañar, como nos engañan muchas otras cosas. ¿Entendemos? No. La base de nuestra salvación es externa a nosotros. La base está en Cristo, no en mis sentimientos. Hay domingos que me levanto y digo, qué ganas que tengo de ir a la reunión. Y otras veces me levanto y no siento ganas de ir a la reunión. Yo no voy a la reunión porque sienta ganas. Voy a la reunión porque es mi deber como creyente. ¿Entendemos? Este es el asunto. Este es un asunto. Este es un gran problema que tenemos nosotros los latinos, porque nosotros somos muy exuberantes en los sentimientos, somos muy demostrativos. Cuando vino el hermano Francisco Haggerty, recién había venido a la obra allí en Bolivia, él no vio cosas al principio que no estaba acostumbrado a ver. Una de las cosas que él no estaba acostumbrado a ver era la exteriorización de los sentimientos en el entierro de un hermano. Las personas lloraban y exteriorizaban esos sentimientos. Eran sinceros, pero dejaban salir. Pero no todos los creyentes son así. Hay otras personas que tienen más dominio de sus sentimientos. ¿Varía? Él quedó asombrado, nunca había visto una cosa así. ¿Cómo es posible esto? De manera entonces de que nosotros debemos tener cuidado. Yo soy salvo porque Cristo dice que lo soy. Y yo creo eso. Mi fe, gracias, mi fe descansa en las palabras de Cristo, no en mis sentimientos. No en mis sentimientos, porque mis sentimientos un día están arriba y otro día están abajo. Ni siquiera nuestro amor es así, solamente el amor de Cristo es así. Nuestro amor un día está arriba y otro día está abajo. Nuestro amor depende mucho de las circunstancias. Y nuestros sentimientos también. Y yo me hice esa pregunta, ¿creo en Cristo? Sí, yo creo. Creo que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz. Y no solamente he entendido el Evangelio, sino que además lo he recibido. Creo, Cristo es mi Salvador. Y lo que dice el texto es que crea. Es todo lo que dice. El que cree. No me dice el que sienta, el que cree. El que cree. La segunda cosa que dice el texto es, fíjense que dice tiene. No dice, cuando esta persona que crea muera, vamos a hacer un examen para ver si le damos la vida eterna. No dice eso. Dice tiene aquí y ahora. Si usted cree en Cristo, querido hermano o hermana, tiene vida eterna aquí y ahora. Dios se la ha dado y nadie se la puede quitar. Nadie. El diablo no se la puede quitar. Ningún ángel se la puede quitar. Nadie. Es suya. Dios se la ha dado. Tiene. Es propietario de eso. Dios se lo dio. Y es definitivo. Es algo irreversible. Yo no puedo volverlo para atrás. No depende de mis sentimientos, ni de mi esfuerzo, ni de ninguna persona creada. Dios es quien me lo ha dado. Es un acto soberano, definitivo de Dios. Dios ha actuado con plena autoridad, dándole vida eterna al creyente. Y se lo ha dado una vez y para siempre. Y nadie se lo va a quitar. Nadie tiene autoridad para dar vuelta a eso. No se puede. Los actos de Dios no son contingentes. Son definitivos, plenos, soberanos, perfectos. Y Cristo habla aquí en forma soberana. Él establece algo que no puede ser revertido nunca. Ahora vayamos a ver unas diapositivas.
Bueno, ahí tenemos la seguridad de la salvación. ¿Me escuchan bien del fondo, verdad? Sí, bien. Bueno, permítanme. Vamos a ver varias cosas. Ustedes saben que en las Escrituras nosotros encontramos una unidad maravillosa. Es una unidad de carácter divino. No es producto de la mente humana. No es que los hombres se pusieron de acuerdo para escribir la Biblia. Hombres de distintas culturas, de distintos tiempos, escribieron lo que Dios desde su corazón le sopló a la mente de ellos. Y ellos escribieron. No quiere decir que eran autómatas. Ellos conservaban todas sus facultades. Pero la inspiración consiste en que Él intervino y dirigió a esas personas para que escribieran lo que Dios quisiera que escribieran sin afectar sus facultades mentales. ¿Se entiende? No perdían su libertad, pero estaban escribiendo lo que Dios quería que escribieran. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a ver eso. A ver si funciona. Sí. Bueno, muy bien. Ustedes van a ver en Hechos 26, 18 que el apóstol Pablo está contando de cuando el Señor lo llamó. Eso no se puso de inmediato en efecto. Él se convirtió, pero tiempo después, como vemos en Hechos capítulo 13, él salió a la obra, ¿verdad? Eso no se cumplió de una persona se convierte y puede ser que Dios, el Señor, tenga cosas para esa persona, pero no la va a hacer al otro día que se convierta. Puede pasar un tiempo, puede pasar años. Es como un padre, dice, yo quiero que mi hijo sea médico, pero no lo va a hacer al otro día de haber nacido, va a llevar un tiempo, ¿verdad? Entonces el Señor va a hacer. Entonces él cuenta, dice, el Señor me llamó, entonces él cuenta, y entonces ahí vemos en ese texto un concepto que hay en las Escrituras, el gran mundo gentil de esa época, un mundo oscuro. Un mundo de tinieblas espirituales en donde reinaba el enemigo. Y entonces Pablo cuenta, el Señor me dijo, el Señor me dijo, me va a mandar ahí. Me va a mandar a predicar el Evangelio a ese mundo tenebroso, a un mundo donde Cristo es desconocido, donde Dios es desconocido, donde la Biblia es desconocida. No existía el telón de fondo del cristianismo nominal de la actualidad. No, el único pueblo que creía en un solo Dios era el pueblo judío. Todo lo demás era paganismo. Entonces el Señor le dice a Pablo, y Pablo está contando, el Señor me llamó, me dijo, te voy a mandar a ese mundo. Entonces el texto ahí dice varias cosas, pero una de las cosas es, yo voy a mandarlo a Pablo, dice Pablo está contando, el Señor dijo me iba a mandar a ese mundo para que predicando el Evangelio, estas personas reciban perdón de pecados. Ahora voy a decirles una cosa. Una persona que no es creyente puede ser perdonada por Dios, por supuesto que sí. Es más, Dios quiere perdonar. Y una persona que es creyente puede caer en pecado, puede ser perdonada por Dios, por supuesto que sí. Pero son dos personas de carácter completamente distintos. Y vamos a ver eso un poquito. Si nosotros vamos a Juan 3:18, ¿qué es lo que dice? Que el que no cree ya ha sido condenado. La idea es que ya se ha dictado sentencia para esa situación. Cualquier persona que se encuentra en esa situación de incredulidad hacia Cristo está bajo esa sentencia. Todavía la sentencia no se ha cumplido plenamente, pero se va a cumplir. Dios ve a las personas que no son creyentes como personas perdidas y a su vez que marchan hacia la perdición eterna. Están perdidas porque están sin Cristo. Ellas ni siquiera son conscientes de que están perdidas. Están perdidas. Y necesita que alguien vaya y les predique el Evangelio. ¿Verdad? Entonces,
están perdidas, pero corren el peligro de perderse eternamente si mueren sin haber creído en Cristo. Es decir, ya están perdidas, pero Dios las ve marchando hacia la perdición, como caminando en el borde de una cornisa en peligro. No sabemos cuándo va a caer. Tremendo. Ahora, todas las personas que no son creyentes, que no han recibido a Cristo, tienen una relación de carácter judicial con Dios. Son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Ambas relaciones no pueden coexistir. Una persona no puede, por un lado, tener una relación judicial con Dios y, por otro lado, una relación paternal. Una de las dos tiene que desaparecer, porque ambas no pueden ser aplicables a la misma persona. La persona no creyente está en un estado de relación de beligerancia con Dios, de enemistad con Dios. Es lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, lo que quiere decir ahí, resalta el aspecto del pecado en el sentido de enemistad, de a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios. Esto es lo que quiere decir. Resalta ese aspecto. Y la persona no creyente tiene un problema tremendo, es que sus pecados, el problema de sus pecados no ha sido resuelto. Tiene ese obstáculo que los separa de Dios. Están allí sus pecados y Dios no los va a pasar por alto. No puede hacerlo. No puede pasar por el costado, no puede pasar por arriba, no los puede quitar. Y esa persona tiene una relación judicial con Dios. Lo que esa persona necesita es el perdón judicial, que clausure esa relación para siempre, que rompa los expedientes que están en contra de esa persona, que desaparezca para siempre la causa que hay contra esa persona, que Dios la clausure y que diga: este es justo, no me debe nada. Entonces solamente recién puede aparecer la relación paternal. Antes no puede. Ahora, fíjense acá, una persona no creyente necesita que esa relación desaparezca para siempre. Que Dios agarre los expedientes, como dice el Salmo 51, borra mis rebeliones. David era consciente de que alguien en algún lugar había tomado nota de lo que pasó. Es como si alguien va a los tribunales judiciales y toma el expediente nuestro donde está la causa en contra nuestra y la rompe, le pone un sello que dice: esto se clausuró para siempre, esto se terminó, esto nunca más va a poder ser llevado delante de un juez. Se terminó. Se terminó esta relación. Quedó arreglado el asunto de los pecados de esta persona para siempre. Entonces ahí recién puede aparecer la relación paternal. Ahora, la persona es creyente, ya recibió el perdón judicial. Y esa persona puede pecar. ¿Necesita otra vez el perdón judicial? ¿Se vuelve a traer otra vez el expediente? No, hermanos. Lo que yo necesito ahora como creyente es el perdón paternal. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Y esto es lo que se enseña en la primera epístola de Juan, dirigido a los creyentes. Si alguno hubiere pecado, está dirigido a creyentes. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a alguien que defiende la causa del creyente, alguien que actúa en mi nombre, y dice Jesucristo y dice el justo, lo que quiere decir es de un carácter tal que Dios no puede ignorar la intercesión del Señor Jesucristo a favor del creyente. Lo único que tiene que hacer Cristo es ponerse de pie, mostrar sus manos, su costado y sus pies y decir: yo morí por él.
¿Entendemos? Es distinto en el caso del creyente. El creyente necesita el perdón paternal. Y Dios puede tomar decisiones muy extremas con el creyente. Incluso se puede llevar al creyente de aquí. Por eso Pablo le dice a los corintios, por eso muchos de ustedes duermen. No utiliza que han muerto, sino se refiere a creyentes y a ellos se refiere duermen, porque el que duermen se va a levantar. Eran hermanos en la fe, pero que habían hecho tales cosas que la última palabra del Señor para esos hermanos o hermanas fue llevárselas. ¿Perdieron la salvación? No. Interrumpió su ministerio, interrumpió su testimonio y lo sacó de aquí. ¿Entendemos? Y por eso Pablo usa la palabra, repito, duermen. El Señor se los llevó, pero ellos se van a levantar. Se van a levantar. Hermanos, hay una gran diferencia. El inconverso necesita el perdón judicial. Él tiene un problema tremendo que son los pecados. La relación que él tiene con Dios es la relación de un delincuente con un juez. Pero una vez que eso está solucionado, cuando la persona ha recibido a Cristo, eso queda completamente anulado para siempre. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir y confesar. Confesar a Cristo nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Fiel no abandona al creyente y justo puede perdonar al creyente sin caer en contradicción. No comete un acto de injusticia, de ninguna manera, porque está la intercesión de Cristo de por medio. Y Él perdona porque Cristo es el que intercede. Toda provisión para el creyente siempre viene de Cristo o a través de Cristo. Siempre, siempre, siempre. Ahora tenemos otro caso. Tenemos ahí Juan 13:10, la unión con Cristo. Ustedes saben, una persona se convierte, recibe a Cristo como Salvador. Esa persona ha vivido toda una vida apartada de Cristo. Cuando una persona se convierte, para Dios la vida de esa persona, la vida de inconverso, es una vida que queda clausurada para siempre. Dios nunca más vuelve a tratar con la vida pasada de un creyente. Esto es lo que confesamos en él. Hacemos varias cosas, pero es un aspecto del bautismo. Yo he muerto con Cristo y he resucitado con Él. Mi vida pasada ya nunca más vuelve a ser traída por Dios. Ya quedó perdida. Nunca más Dios vuelve a tratar con eso. Eso es del pasado. Eso está perdido. Yo no lo voy a recuperar. Está lejos. Esa época de enemistad con Cristo se fue, se terminó, se esfumó. Y Dios tiene en cuenta desde el momento que me convierto para adelante, lo otro se terminó, se clausuró y Dios no la vuelve a tratar nunca más. Eso se perdió para siempre. Ahora es una nueva persona. Pero hay algo que pasa con esa persona es unida a Cristo. Queda unida a Cristo. Dios hace eso. No lo podemos hacer nosotros. Cristo lo hace. Pero hay una gran diferencia. Fíjense, comunión con Cristo. Si van ustedes a Juan capítulo 13, el Señor allí lava los pies de los discípulos. Los discípulos estaban en la mesa, seguramente reclinados sobre el hombro, sobre el brazo izquierdo, teniendo la mano derecha libre para comer. Y cuando llegaron a ese lugar, los discípulos comenzaron a pelearse unos con otros para ver los lugares que iban a ocupar. Son muy parecidos. Nosotros somos muy parecidos a los discípulos, ¿verdad?
No hemos cambiado mucho, somos muy parecidos. Ya la madre de 2 de los discípulos fue a verlo al Señor y dijo: Señor, yo te pido que cuando vengas a tu reino a uno de mis hijos lo ponga a tu derecha, al otro. Todas las madres quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? No hemos cambiado mucho. Somos más o menos iguales a ellos. Entonces estaban peleando y estaban discutiendo, a ver, porque ellos veían que se venía un desenlace, era inminente un desenlace, y ellos suponían ciertas cosas. Entonces decían: bueno, cuando Cristo se manifieste como el Mesías que estamos esperando, ¿qué posición vamos a ocupar nosotros? Estaban discutiendo, peleándose unos con otros. Y el Señor los observa y dice: los amó, y dice: los amó hasta el fin. Él vio las miserias de ellos. Él vio que Pedro lo iba a negar. Él vio todos los pecados futuros de ellos. Pero dice que los amó hasta las últimas consecuencias. Así es el amor de Cristo. No cambia. Es incondicional. Él los amó hasta las últimas consecuencias, aún viendo lo que eran, peleándose delante de Él, a los codazos para quitarse el lugar uno al otro. Él veía las miserias de esos hombres. Él vio la proyección de la vida de ellos. Él vio todo lo que eran y las cosas que iban a hacer. Pero la Escritura dice que los amó a pesar de lo que eran, hasta las últimas consecuencias. Este es el asunto. Y él entonces se puso a lavar los pies. Entonces Pedro, que siempre era el que llevaba la punta, Pedro, pobre, por llevar la punta muchas veces Pedro cometió errores. Nosotros aprendemos mucho del pobre Pedro, ¿verdad? Pedro se equivocó muchas veces, pero era un creyente sincero. Él creía en Cristo. Él se equivocó muchas veces y se equivocó muy feo, pero él creía en Cristo. Él creía de todo corazón. Él había recibido al Señor y el Señor sabía que la fe de Pedro era sincera y era genuina, como Pablo se refiere a la fe de Timoteo. Yo sé que sos realmente un genuino creyente. Yo sé que es así. Y cuando llega Pedro, ¿qué es lo que dice Pedro? No, Señor, no me lavarás los pies jamás. La característica de Pedro es que varias veces le dijo que no al Señor. Varias veces le dijo que no. El Señor exteriorizaba su voluntad y Pedro: no, Señor, le decía: Señor, no, Señor, no. Y una vez lo retó. Lo retó el Señor a Pedro delante de los demás discípulos. Pero el pobre Pedro no aprendía. Era cabeza dura como nosotros. No aprendía. Y entonces Pedro le dijo: Señor, no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dijo una frase, y ahí hay una palabrita muy importante. Le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Que vuelve a utilizarla esa palabra Pedro con Simón el mago. Parte en el sentido de no tendrás comunión. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Entonces no, Pedro era extremista, se iba de un extremo al otro. Primero le dice: no me lavarás los pies jamás. Y después: entonces lavame la cabeza, lavame todo. Le dice: si es así. Y el Señor le tenía mucha paciencia. Y el Señor dice: no, Pedro, no, mira. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Entonces el Señor hace referencia a una costumbre que había en esa época, que era la costumbre de los baños públicos. Entonces, los baños públicos en esa época eran muy particulares. La gente iba y se bañaba en los baños. Solamente las personas muy adineradas tenían grandes instalaciones de baños en sus casas. Iban a los baños públicos que habían sido introducidos por los griegos y los romanos, ¿verdad? Y que se perdió durante la Edad Media. Entonces ellos iban allí y había piletas de agua caliente, agua fría, personas que le hacían masajes, uno podía ponerse ropa limpia. Había, por ejemplo, ¿cómo se llama? Gente que se sentaba y hacía sus necesidades. Se han encontrado grandes unos agujeros que eran como inodoros.
Y entonces las personas se sentaban una al lado de otra y tenían apoyabrazos en forma de delfines, de leones, y debajo corría agua perfumada que se llevaba las cosas que las personas hacían ahí. Y mientras estaban sentadas ahí, venían unos poetas y le recitaban poemas. Ustedes se rían, pero era así. Era así. Era la costumbre en esa época donde la gente iba y hacía esas cosas, después iban a otro lugar y se bañaban. Y la persona iba al baño público y se bañaba, y a veces se venían algunos esclavos con unas cosas de metal, le raspaban la piel y le sacaban esa como una costra negra que era la piel muerta. La persona salía nuevita. De ahí adentro, bañada, planchada, peinada, toda limpia, toda arreglada, salía del baño, una persona nueva parecía, y se iba a su casa a sentarse a comer y no se bañaba otra vez. Solamente se lavaba los pies, porque ya estaba toda limpia. Se sentaba a comer y venía un esclavo y le lavaba los pies. Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, recibimos un baño completo que se llama baño de la regeneración. Y es una vez y para siempre. Y yo quedo unido a Cristo para siempre. Pero mientras dure mi vida aquí en la tierra, mis pies se pueden ensuciar. Y no necesito bañarme otra vez. Necesito lavarme los pies a los efectos de la comunión con Cristo. Ningún creyente, si es verdaderamente creyente, ninguna persona pierde la unión con Cristo. Pero la comunión con Cristo sí se puede interrumpir. ¿Entendemos? Nosotros cuando nos convertimos recibimos un baño completo que no es necesario repetir, se hace una vez y en forma definitiva. Pero desde los baños públicos hasta nuestra casa, con las sandalias que usaban en esa época, los pies se ensuciaban de polvo y la persona se sentaba a comer y se le lavaban los pies. Esto es lo que estaba enseñando el Señor y que Juan después expone con más amplitud en la primera epístola de Juan. La restauración del creyente. Cuando un creyente cae, no necesita la regeneración, porque eso ya lo tiene. La unión con Cristo no se interrumpa nunca porque depende de Cristo, no de mí. Pero la restauración sí. La comunión yo la puedo perder. Y ahí interviene la voluntad del creyente, pues tengo que ir y confesar. ¿Se entiende, hermanos? Este es importante. ¿Se entiende, verdad? Una cosa es la unión con Cristo, depende de Él. Una cosa es el perdón judicial, depende de Dios. Otra cosa es el perdón paternal y la comunión. Ahí sí interviene nuestra voluntad. Seguimos adelante. A ver. Muy bien, ahora tenemos entonces Efesios 1:6. Yo voy a decirle, cuando yo era chico, hace unos cuantos años, estaba en mi casa y a veces venía con el boletín, no sé cómo le dicen acá, boletín, el carnet, no sé cómo es, de la escuela, con las notas. Entonces yo venía a veces con notas bajas. Venía con notas bajas. Vamos a dejar eso allí. Fíjense, que dice Efesios 1:6. Ninguna persona tiene condiciones tales que puede ser aceptable a Dios. Fíjense que en la Biblia nunca se dice que las personas aceptan a Cristo, sino que Dios acepta a las personas. Porque el uso de la palabra aceptar en español significa de que la persona tiene opciones. ¿Acepta o no? No está obligado. Lo que se dice es que los seres humanos reciben a Cristo. Porque es la idea de alguien que se está ahogando y que retiran un salvavidas y esa persona se agarra de ese salvavidas porque no tiene otra cosa. No se pone a pensar a ver si lo acepta o no. No. Pero sí, se utiliza la palabra aceptar respecto de Dios para con los seres humanos, porque Él no tiene obligación de aceptarnos.
Él no tiene obligación. No hay nada en las Escrituras que obligue a Dios, excepto su palabra. Dios es fiel consigo mismo. Algo de eso en esa doctrina está expresado en el Antiguo Testamento. Sea solo Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Solo la palabra de Dios es permanente, perfecta. Los hombres no. ¿Qué es el asunto? Dice que los creyentes somos aceptables, pero en virtud de las cualidades y posición y obras hechas por un tercero, que es Cristo. Dios me acepta a mí porque acepta a Cristo. Todos los creyentes tenemos la misma aceptación en Cristo. Somos recibidos en Cristo. No hay ninguna posibilidad de ser aceptados independientemente de Cristo. Porque Cristo es aceptado por Dios, nosotros lo somos también. ¿Entendemos? Porque Cristo es aceptado, el creyente también. Soy ingreso a la presencia de Dios, es un aspecto de la aceptación, ingreso a la presencia de Dios porque Cristo entró primero, fue aceptado por Dios, se sentó a su diestra y dejó la puerta abierta para que yo ingresara, y Dios me acepta porque acepta a Cristo. Todo el tiempo que Cristo sea aceptable a Dios, es aceptable el creyente, y Cristo es aceptable eternamente a Dios. Eso no depende de mí, depende de Cristo. Ser aceptable no es el resultado de mi esfuerzo personal, es una obra divina, hecha de acuerdo a la soberanía divina, que no puede ser revertida y tiene base sobre la doctrina de la justificación. Ustedes saben que, esto es importante decir, ustedes saben, en la Iglesia Católica se confunde santificación con justificación, y se ve a la justificación como un proceso en donde intervienen las buenas obras de las personas. Vivimos en un país católico, vivimos en un continente católico y estamos familiarizados con eso, en donde se dice que las obras de las personas cooperan de alguna manera con la salvación. Pero la justificación no es un proceso, es un acto, algo que ocurre en un momento. Es un acto divino, algo que Dios hace. Es de carácter judicial, algo que Dios dice como juez. Y es de carácter declarativo, es algo que Dios dice. Cuando una persona se convierte, recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, Dios agarra los pecados de esa persona y los remite a la cruz de Cristo. Y agarra la justicia que Cristo ha hecho en la cruz y se la cuenta a favor de esa persona que se convirtió. Y entonces Dios ve a esa persona ahora con sus pecados pagados totalmente por Cristo y vestido de la justicia de Cristo como si nunca hubiera pecado. Y entonces Dios dice: este es justo, no me debe nada. ¿Entendemos? Algunos dicen, ese debe ser el momento de la gran alegría entre los ángeles del cielo, cuando Dios declara públicamente que esa persona es justa, no me debe nada, y por esa razón, porque es justa en base a los méritos de Cristo, es aceptable. Dios lo puede recibir. Todos los creyentes somos aceptables. Pero hermanos, si bien es cierto todos somos aceptables, no todos somos agradables, que es otra cosa completamente distinta. Entonces yo les decía que a veces yo venía de la escuela y tenía malas notas, y yo observaba a mi papá y mi mamá porque ellos me tenían que firmar. Entonces, si mi papá o mi mamá yo le veía cara de enojados, ¿qué es lo que decía yo? No, este no es el momento de mostrarle las notas bajas. Sería un suicidio.
No, voy a esperar que estén alegres, contentos, y entonces cuando están allí yo vengo y le deslizo el boletín y le digo, ¿me podés firmar esto? ¿Verdad? Ahora mi papá se podía enojar conmigo, me podía arrimar la ropa al cuerpo, se podía enojar. Pero él no iba al registro civil y decía, borren a este hijo. No es más mi hijo, él no hacía eso. Él me seguía alimentando, me seguía cuidando, pero no le era agradable. No le era agradable, a mí me costaba estar en la presencia de mi padre. Él no me echaba a la calle, pero tenía que pasar tiempo, porque yo era consciente que no era agradable. Él estaba enojado conmigo. Seguía siendo mi padre. Yo seguía llevando su apellido. Él me seguía alimentando, me seguía mandando a la escuela, todo igual. Pero yo no le era agradable. Y muchas veces en la vida del creyente es así. Los creyentes somos conscientes que muchas veces no somos agradables. Yo me doy cuenta que soy acepto, pero me doy cuenta muchas veces, como les puede pasar a cualquiera, que ustedes oran y ustedes son conscientes que sus oraciones no pasan del techo, porque no son agradables. ¿Entendemos? Hay una gran diferencia entre ser acepto y ser agradable. Pablo dice, procuramos serle agradable. En la primera parte, la aceptación es algo que Dios hace. La segunda, interviene la voluntad del creyente. Seguimos avanzando, vamos más rápido. Ahí está. La otra cosa es santidad posicional, ¿verdad? Y la santidad de la vida diaria. Ustedes van a 1 Corintios y en los primeros versículos dice así: a los santos, y después dice llamados a ser santos. Dice, ¿cómo? Primero los llama santos y después dice que son llamados a ser santos. Ahora, son dos cosas distintas. Una persona no es creyente y Dios la ve en el grupo de personas perdidas que marcha hacia la perdición. Y esa persona se convierte, recibe a Cristo como único y suficiente Salvador. Esa persona sigue viviendo como todos los días, se pone los pantalones como todos los días, tiene que pagar los impuestos como todos los días, va a seguir enfrentando las responsabilidades que tiene todos los días, pero ahora es salva. Y hay algo que Dios hace cuando una persona se convierte, ya no forma más parte de ese grupo de personas perdidas que va marchando a la perdición. Dios la saca de ese lugar y le da una posición con Cristo. Una posición nueva que nadie la puede sacar de ahí. Dios la ve en Cristo. Él le da una posición con Cristo. Ya no la ve más ahí perdida, sino le da una posición con Cristo. Pero esa persona que tiene una posición con Cristo está llamada en la vida diaria a comportarse de acuerdo a esa posición que Dios le dio. Ustedes van a notar que en las epístolas primero hay un despliegue doctrinal y después hay una exhortación al final. Esas exhortaciones están hechas sobre la base del despliegue doctrinal anterior. Nunca en la Biblia las exhortaciones están hechas en el aire. Todas tienen una base doctrinal. ¿Entendemos? Primero viene la exposición doctrinal y después vienen las exhortaciones al final de Romanos, al final de Hebreos, etc. Hay una cantidad de exhortaciones. Por esas exhortaciones tienen una base doctrinal. No están en el aire. Tienen una razón de ser. Están allí al final porque primero tenía que hablar todo lo otro, porque si no esto no tiene sentido. ¿Se entiende? Bueno, primero se enseña, usted es santo, se nos dice a nosotros en las Escrituras, porque el Señor lo ha puesto aparte en Cristo. Ahora su vida diaria la tiene que vivir de acuerdo a esa santidad. Y ahí es donde fallamos. Todos los creyentes estamos en Cristo,
Pero no todos los creyentes vivimos la misma santidad en la vida diaria. Y este era el problema de los corintios. Ellos eran salvos, pero no estaban viviendo como si lo fueran. ¿Entendemos? ¿Entendemos este asunto? Así que nosotros tenemos que... esa posición depende del Señor. Él la hace. Yo no puedo hacer nada para ganar eso. Nadie puede hacer. Dios lo hace. Él nos pone a todos nosotros en una posición con Cristo que nadie puede tocar. Estamos ahí en forma definitiva. Pero mientras estamos acá, estamos llamados a ser santos. Por eso Él le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La primera parte, Pablo no tenía ninguna duda de que era absolutamente cierta porque dependía de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Eso lo hace Dios. Pero el problema de los corintios era la segunda parte. Llamados a ser santos porque no estaban viviendo como santos. Tenían una posición con Cristo que ellos no estaban reflejando en su vida diaria. Hay diferencia entre una cosa y otra. ¿Entendemos? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos ya a lo último. Tenemos ahora baño y regeneración. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene connotaciones en este asunto de que, como vimos, nosotros recibimos cuando el Señor le estaba lavando los pies a Pedro, no lo quería bañar, y Él le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando una persona se convierte, cree en Cristo, cree en el Evangelio, esta persona recibe entonces un lavado completo. Esto ya lo dijimos junto con lo de arriba para resumir. Recibe un lavado completo, pero mientras vive acá, sus pies se ensucian y necesita ahora lavarse solamente los pies. Ahora bien, hermanos, fíjense una cosa, ¿verdad? En todas estas cosas, esta columna de acá es algo que Dios hace. Depende de la voluntad de Dios. Él lo hace de una vez y para siempre. Lo hace en forma definitiva. No consulta al creyente. Ni siquiera nosotros nos enteramos de eso. Nos enteramos tiempo después. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando los hermanos nos enseñan la Biblia o nosotros leyendo la Biblia nos damos cuenta y vemos, esto pasó conmigo. La persona se convierte y el Señor le da un baño completo, le da el perdón judicial, está unido con Cristo, es acepto a Dios, etcétera, etcétera. Esa persona va a ir descubriendo esas realidades que la tiene desde el mismo momento que se convirtió, pero no lo sabe porque es un bebé en Cristo. Va a ir aprendiendo, despacio va a ir aprendiendo. Todas esas cosas de la izquierda acá, de este lado, dependen de Cristo, de Dios, no dependen de mí. Estas cosas sí interviene la voluntad humana. Esto de acá tiene que ver con la vida cristiana. Para llegar a esto, primero el Señor tiene que hacer esto. Y entonces esto tiene que ver con la vida cristiana. Y los creyentes somos salvos por esto. Nuestra salvación depende de que Dios haga esto. Yo no soy salvo por esto. ¿Entendemos? ¿Se entiende? La Biblia distingue claramente entre una cosa y otra. Si el Señor ha hecho esto con una persona, esa persona es salva. Porque Dios lo ha hecho de una vez y para siempre, no se puede revertir. Si una persona se convierte, después peca y decimos que pierde la salvación, entonces perdió todo esto. ¿Necesita otra vez la regeneración? ¿Necesita otra vez la justificación? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo necesita? No. Lamentablemente, si nosotros enseñáramos que la salvación se pierde, haríamos esto. No distinguiríamos donde la Biblia distingue. Y eso sería un error. Además hay que tener cuidado, porque eso significaría poner en duda los méritos de Cristo. Hay muchas cosas que podemos discutir, pero eso no se puede discutir. Leproso y se acerca a Cristo.
y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarlo. Y Cristo siempre quiere. Depende de Él. De Él. No depende de mi voluntad. No depende de nacer en un hogar creyente. Usted puede nacer dentro de un garage, pero no por eso va a ser un auto. Puede usted tener los mejores padres creyentes, pero eso no lo transforma en creyente a usted. Mis hijos tienen un padre y una madre creyente, pero si ellos no se convierten, la salvación yo no se la puedo dar. Ellos tienen que convertirse. El mero hecho de que nazca en un hogar creyente, aun cuando venga a las reuniones, los hijos de los creyentes aprenden las costumbres de los creyentes, saben cómo hablan los creyentes, saben cómo se visten los creyentes, saben cómo comen los creyentes, y ellos lo aprenden desde chico todo eso. Es lógico, porque están siendo criados en un hogar creyente, pero eso no los transforma en creyentes, hermanos. Tienen que convertirse. Tienen que recibir a Cristo como Salvador, como lo han hecho los padres. Tiene que estar bien claro. La otra cosa, ¿de qué depende la salvación? De asistir a las reuniones. Eso está muy bien. Si pudiéramos traer toda la ciudad de Lima aquí a escuchar, pero que venga toda la ciudad de Lima, van a tener que tirar las paredes abajo, pero estaría bien. Que venga toda la ciudad de Lima todos los domingos a escuchar la palabra. Pero la mera asistencia a las reuniones no convierte a nadie. Es un paso muy importante. Pero viene una persona, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, nunca exteriorizó nada, pero nos hemos familiarizado tanto con esa persona, ya sabemos que la vamos a encontrar en las reuniones cuando vamos. Es más, capaz que va más a las reuniones que los mismos creyentes, pero eso no la transforma en creyente. Tiene que recibir a Cristo. ¿Entendemos? La otra cosa, mis sentimientos, ya dijimos eso, ya hablamos mucho. Yo me puedo sentir salvo, pero lo que me salva es la fe en Cristo, no mis sentimientos. ¿Qué otra cosa? Leer la Biblia. Es bueno leer la Biblia. Yo leía la Biblia, de chiquillo me acuerdo que mi madre tenía la Biblia, leía, y había cosas que más o menos entendía, pero eso no me hacía salvo. Es un paso importante. Si cada ciudadano de Lima pudiera tener una Biblia, tendríamos que hacer todo lo posible para que así fuera. Pero eso solo no transforma en creyente. Tiene que recibir a Cristo. De una reforma moral. Yo voy a decirle, usted sabe que yo en mi trabajo tengo personas que han dejado la droga, pero no quieren ni oír hablar de Cristo. No quieren saber nada. Un inconverso puede hacer grandes esfuerzos para reformarse moralmente. Yo conozco inconversos que han dejado la droga. En mi trabajo yo trabajo en un lugar donde hay 1.200 personas, ¿verdad? Entonces hay toda clase de casos. Entonces yo conozco a personas que eran drogadictos, hicieron gran esfuerzo, gastaron mucho dinero y se internaron en algunos lugares y hoy están contentos y le dicen a todo el mundo: no tomes droga, no, vos sabés que yo era drogadicto. Hay otras personas que han dejado el cigarrillo y dicen: no fumes. Esas personas andan predicándole a los demás que no fumen, que no tomen droga, pero son enemigas de Cristo. No quieren oír nada del Evangelio, no quieren saber nada de esas cosas. Las reformas morales, los inconversos la pueden hacer. Tienen poder para hacerlo. Pero la conversión es mucho más que una reforma moral. Una reforma moral es un parche en la vida vieja. Y el Evangelio no me habla de un parche. El Evangelio me dice: os es necesario nacer otra vez. Me habla de una vida nueva, distinta de la anterior, completamente nueva. No parches morales. No, una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Una vida completamente nueva. No un parche moral.
No se trata de solucionar un problema en la vida de una persona. No se trata de que la persona deje de tomar alcohol. Ojalá todas las personas dejaran de tomar alcohol. El mundo sería un poco mejor desde ese punto de vista. Ojalá las personas dejaran de tomar droga. Pero eso, hermanos, no los convierte en salvos. Muchas personas en el infierno irán sin tomar droga, sin tomar alcohol, sin haber sido infieles a sus esposas, sin haber jugado a la lotería, con una vida ejemplar, pero sin Cristo. La Biblia dice que la vida sin Cristo es una vida de iniquidad. Ustedes saben que hay varios aspectos del pecado. La iniquidad, la transgresión, etcétera, etcétera. La rebelión son distintos aspectos del pecado. La iniquidad es una vida independiente de Dios, que puede ser una persona buena, muy buena, pero una vida sin Cristo es una vida de iniquidad. Cristo no me ofrece un parche. ¿De quién depende mi salvación? De Cristo. Pura y exclusivamente de Cristo. Siempre todo depende de Cristo. Terminemos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, en el nombre precioso del Señor Jesús, te damos gracias porque por tu inmensa bondad y misericordia hemos compartido estas palabras. Es la Biblia, sin duda alguna, la única que puede traer paz, tranquilidad, luz, fortaleza, animarnos, guiarnos. No hay ninguna otra cosa que esté a nuestro alcance que podamos hacer para sustituir la Biblia. La Biblia es única, y se encuentra por encima de todas las cosas. Y te damos gracias por tu inmensa condescendencia y misericordia al poner la Biblia al alcance de los seres humanos. Te damos gracias que podemos venir, mirar y meditar en ella y buscar algunas verdades que tanto bien nos hacen y necesitamos para alimentar nuestras almas. Te damos gracias por haber pasado este domingo y el domingo anterior con los hermanos de aquí de Perú. Te ruego que tú les bendigas y ayudes en este testimonio que ellos tienen para ti en este lugar, que les ayudes en todas sus tareas que ellos hacen en tu nombre, alcanzando almas, enseñando la palabra, reuniéndose y tantas otras cosas que tú sabes que ellos hacen. Tú les ayudes, les bendigas y les fortalezcas y guíes. Y también, Señor, al regresar a nuestra casa, a mi esposa, a mis hijos y a mí, pedimos tu ayuda y protección. Gracias por todas estas cosas en el nombre precioso del Señor Jesús.